Y ahora vamos hacia Mendoza, y desde Mendoza nos extendemos hacia el resto del país en una mirada universal con nuestra doctora en historia que tiene Mendoza, ¿no? Que es Beatriz Bragoni. Digo nuestra, ya es un poco de todos. Prestigiosa historiadora. Hola Beatriz, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, Bueno, y un saludo a tu equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias por llamar y el por favor. elogio. Por favor. Usted se lo merece, Beatriz. Gracias por estos minutos. ¿Qué pensás del golpe? Fuera de tu visión profesional, ¿no? De la historia. Pasaron 50 años, ¿cuál es tu mirada? Bueno, pasaron 50 años, como vos decís, y en general es muy difícil desatender, viste, la mirada presencial o de Claro, testigo claro. de un acontecimiento de esta naturaleza al profesional, que es lo que marca mi forma de leer Ujú. la vida pública argentina, ¿no? Eh, el golpe supuso un parteaguas en la historia argentina, en la historia de muchísimas familias también. Eh, y, y es lo que hoy se conmemora después de 50 años, ¿no es cierto? Ujú. Un acontecimiento que en parte conectaba el pasado de la Argentina en ese momento, porque fue una nueva interrupción del orden constitucional que seguía la vuelta, ¿no es cierto?, de los golpes cívicos militares que habían arrancado en 1930, cuando se destituyó a Irigoyen. Ujú. Mostraba de vuelta digamos, la división y las razones de la inestabilidad política y de la democracia republicana en la Argentina, Ujú. la ponía en evidencia, digamos, los términos de la oposición entre peronismo y antiperonismo. Era como una vuelta de tuerca en torno a eso, y traía, diríamos, como novedad frente a los anteriores golpes, ¿no es cierto?, la vocación de instalarse De durante un quedarse para tiempo, siempre, ¿no? refundar un nuevo orden social en función de la violencia armada que conmovía los cimientos de la sociedad argentina desde fines de los años 60, ¿no es cierto? Ujú. La gran novedad de ese golpe frente a los 4 anteriores es que se daba en un marco de la lucha, ¿no es cierto?, o de un ciclo, una espiral de violencia armada protagonizada por las organizaciones guerrilleras, y lo que había iniciado como la represión ilegal, ¿no es cierto?, que había iniciado ya durante el gobierno de María Estela Martínez Perón, la viuda de Perón, Ujú. en combinación con la facción, diríamos, temible, liderada por López Rega, que había iniciado la represión ilegal, en donde el detenido sin proceso pasa a ser un desaparecido, ¿no? Ujú. Entonces el golpe supone, digamos, abre un abanico de situaciones novedosas en donde el terrorismo de Estado es una de las más macabras Ah. que lega a las generaciones posteriores, Te hago ¿no es una cierto? breve, Beatriz, antes la mesa va a preguntar y vamos a charlar Sí. un largo rato. ¿Dónde encontraste el germen de ese golpe? Porque hay muchas visiones, ¿no? No arrancó el 24 de marzo del No, 76. no, no. Está la decisión de Cámpora en el 73 bueno, lo que hizo el 25 de mayo, liberó a ladrones, a asesinos, terroristas, y parte se forma ahí también esto de la violencia social, pero también está en los años 60, ¿no? En los comienzos de los años 60. Por ahí, ¿coincidís Sí, en eso? A bueno, ver. Mm. la violencia política tenía diferentes matices previamente, ¿no es cierto? Eh, eh, no había una novedad en ese sentido, y por otra parte, la violencia había sido, en los años 60, había sido como valorizada en función por determinados grupos y por grupos, diríamos, justamente
las izquierdas Ujú, habían valorizado la lucha armada como una forma de llegar a ¿no es cierto?, una sociedad más igualitaria, a la liberación, si querés, nacional y social, ¿no? ujú, Eso estaba irradiado también por otros acontecimientos que trascendían a la Argentina, como la Revolución Cubana, ¿no es cierto? sí, Que había puesto sobre el tapete que había América Latina había ofrecido, ¿no es cierto?, o había experimentado el fin de una dictadura devastadora como la que había sido la de Batista, ¿no es cierto? Y había proclamado no solamente la liberación cubana, sino que finalmente se había adscrito a los ideales del comunismo o del socialismo, ¿no? ujú, ujú, Eso permea la sociedad y la política argentina, ¿no? Junto con otro tipo de posturas y de planteos ideológicos que justamente determinaban que ese tipo de manifestación política había que combatirlos y en todo caso extirparlos o exterminarlos, ¿no es cierto? Buena parte de ese corpus ideológico es el que anida en las Fuerzas Armadas, sectores de la sociedad, y que plantea, ¿no es cierto?, este gran dilema en la historia argentina reciente, que, digamos, va a tener diferentes clivajes, ¿no? En organizaciones armadas, ujú, diferentes clivajes, ujú, y que penetra incluso en el mismo peronismo, ¿no? Y es ese gran dilema el que aparece o el que se empieza a desplegar con el retorno de Perón a la vida política del país después de su exilio, cuando asume como presidente secundado por su esposa, ujú, y justamente en la muerte de Perón, el 1 de julio del 74, y ahora que hay tanta grabación y tanto archivo virtual disponible, los discursos justamente de despedida al gran líder ya ponen de relieve en el año 74, ¿no es cierto? Ponen de relieve digamos, la delicada franja ujú. digamos, de esa lucha ideológica y política al interior del partido de gobierno como en el Claro. conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, sí. Y si uno Ujú, escucha el discurso de tanto de Lorenzo Miguel como el que lo despide por las Fuerzas Armadas, que creo que era Daniel Oso, ahí está el germen claro. de lo que luego va a ser el decreto de Luder Ujú, y el gobierno en torno ujú. a la cuestionado concepto de aniquilamiento, que es el que abre la puerta, ¿no es Claro, cierto? claro. Y que después la dictadura profundiza A esa locura. y lo lleva al máximo descalabro Sí, y absolutamente. tragedia argentina. A ver, Guille. Hola, buen día, Beatriz Guillermo. Hola. Em, quería consultar, siempre dicen de los historiadores Ah, que cometen más daño con los anacronismos que con las malas intenciones. sí. Entonces, yo No, te quería consultar a vos, que lo ajá, viviste en persona y que sos ah, historiadora de mucho prestigio. sí. ¿Cómo fue cambiando tu visión, aunque algunas cosas de niña, otras de adolescente, otras ya en la facultad? Es decir, ¿cómo fue cambiando tu forma de ver todo lo que pasó en el proceso de reorganización nacional a lo largo de tu vida? ¿Qué cosas Ah, fueron qué las que buena te pregunta. sorprendieron? Buenísima pregunta. Y te digo una cosa, el anacronismo es el peor pecado de un historiador. Por lo tanto, si sos anacrónico, dedícate a otra cosa. Bueno, eh, a ver, yo ayer justamente cuando estaba terminando una columna que tengo que hacer, pensaba en mi recuerdo de la dictadura, ¿no? Y recuerdo que yo iba a un colegio de monjas, en donde, digamos, de política no se hablaba, yo era chica por otra parte. Em, y sí llamaba la atención varias cuestiones, ¿no es cierto?
Una era el silencio frente a que se suspendieron las clases, ¿no? En la facultad, por las características de la facultad de Filosofía y Letras, y por digamos, las características, yo entré en el año 79, por lo tanto, eran los coletazos, de eso no se hablaba, ¿no? Y se empezó a hablar justamente cuando volvieron, cuando empieza el proceso de transición democrática y los grupos estudiantiles promovieron la creación de cátedras paralelas a profesores que habían sido rectores del proceso, ¿no? Yo creo que también ahí hay un punto muy sensible, que es cómo el recuerdo de la dictadura se opaca con el fenómeno o el tema de Malvinas, ¿no? Porque ahí hay que tener en cuenta que Mendoza, por ejemplo, tiene una gran movilización de la CGT a fines de marzo del 82 y que ahí muere Benedicto Ortiz, claro. ¿Te acordás? Bueno. Sí. Y ese episodio... Pero en la calle Pedro Molina, ahí casi frente a la Casa de Gobierno. Claro, y ese fenómeno, y 4 heridos, por lo que estaba viendo en los diarios. Sí. Entonces, ese fenómeno que fue muy impactante, como de crítica a la dictadura, quedó opacado 2 días después con la misma gente salió a la calle a celebrar la invasión o la desembarco de las tropas argentinas en Malvinas, ¿no? Entonces, ahí hay que hilar fino como historiador y como analista, te diría, porque ahí la dictadura termina teniendo una validación social muy importante por los mismos que cuestionaban los efectos nocivos en el plano económico y habían señalado y venían denunciando la violación sistemática de derechos humanos, ¿no? Por supuesto que el gran, digamos, desayuno de ese pasado atroz fue la recuperación democrática y el juicio a las juntas, ¿no? Ese proceso, desde mi punto de vista, seguir el tema del juicio, la conformación de la CONADEP, la entrega del documento a los jueces, la elección de esos jueces, que fueron realmente un tema muy importante, y después el seguimiento del juicio, creo que para mi generación marcó a fuego la toma de posición frente a los, digamos, a los abusos y a la violación de derechos humanos durante la dictadura, ¿no? Beatriz, Porque sí. ahí Alfonsín dio un impulso que es muy, digamos, fue muy importante y que, digamos, si querés hacer un ejercicio contrafactual, podés decir, bueno, ¿qué hubiera sido de la política de derechos humanos en Argentina sin ese juicio histórico? No, bueno, a ver, sabíamos que Luder proponía una amnistía, ¿no? Bueno, para pero es los que militares. Así justamente Luder proponía la amnistía, y por otra parte, cuando vos revisás la producción, el discurso, incluso de la renovación peronista en los años 80, el tema de la violación de derechos humanos no aparece. Claro, no aparecía. Te hago una No cosa. Sí. aparece, ni en Cafiero, ni en... Ni en la CONADEP. No, Claro. eso no No participaron, de hecho. No. Te hago una consulta. Te saco, bueno, Jorge Girsebran, buen día primero. Te saco de tu rol de historiadora, ¿sí? ¿Cuál es tu recuerdo personal de ese 24 de marzo? Si lo tenés fresco. Sí, Y de los días anteriores también. ¿Cómo se vivía? Bueno, ¿qué se comentaba en tu casa? Bueno, en mi casa lo que se comentaba es que el golpe se venía, ¿no? Digamos, había un suspenso que tenía que ver con el deterioro del gobierno de Isabel Martínez, ¿no? No haciendo énfasis en mi casa tanto mucho más en el deterioro, ¿no es cierto?, de los ingresos y de la actividad económica, en el descalabro político, porque era una familia
digamos, en donde el antiperonismo era mucho más frecuente que el peronismo, ¿no? Ujú, Entonces era esperable que no fuera un gobierno, diríamos, celebrado en el ujú. marco de una familia, ¿no? Y en relación a esos momentos, em, por lo que yo recuerdo, estábamos en una reunión de amigos, así de amigos, el cumpleaños de un amigo, en donde se hacía, digamos, no una vigilia, pero una de los temas de conversación era cuándo se iba a anunciar el fin del gobierno de Isabel, Ujú. Digamos. que era inminente, Ujú. que era inminente. Era inminente, sí, ese fin. Beatriz, Y- yo te vuelvo al rol de historiador. A ver, Va, dale. vas y venís, claro. La historia oficial ganó un Oscar. El secreto de sus ojos Sí, el otro ganó día un lo volví a Oscar. ver, sí. Y 1985 no ganó Oscar, pero también tuvo mucho impacto. Parcial, Sí. al contar la historia. Bueno, 1985. todas esas películas Sí, han sí. contado Ujú. algo de la Sí. historia. Vos como historiadora, contando esas 3 películas o cualquier otra película que a vos te acuerdes, ¿en cuál has visto con rigor histórico reflejado la época? Lo que pasaba. Claro. Ujú. Bueno, mira, yo en eso tengo, primero te voy a decir lo que a mí me parece. A mí las películas, tanto esas como cualquier película en donde tenga un trasfondo histórico, un fenómeno, las veo como películas, no las veo como un libro de historia, ¿no? Ok. Digamos, no espero otra cosa es un documental, ¿no? Claro. El género es el que marca el registro de la observación, te diría, ¿no? Y de la emoción. Para mí, si son fieles o no son fieles, es menos importante que lo que genera en el espectador, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si vamos a la última, ¿no? Que se suscitó la discusión que si Alfonsín estaba o no estaba, Ujú. ¿no? Para mí, Alfonsín sí estaba, pero el centro de la película era justamente Esta Estracera, serie. Claro. era Estracera y ella, digamos, las condiciones para hacer esa justicia en ese momento, que no es lo mismo que 25 años después, Nunca. cuando el tema está instalado, cuando los procedimientos judiciales están, cuando los expedientes los tenés y demás. Entonces, eso para mí tuvo un valor enorme y que si Alfonsín lo vio Trasera adentro de la cuestión y los radicales se enojaron porque no lo habían mostrado más. Claro. Incluso la Me imagen de parece, Trócoli sale medio Claro. distorsionada ahí No, también. incluso hay como Ah, una. bueno, Pero una- bueno, es cierto lo que vos decís. La presenta así, ayer lo charlábamos acá, es un contrato a veces que vos Pero digo, pero hay una firmás mirada con esa para parte hacer. ficcionada de la forma de representar Digo, la para historia, tomar ¿no? lo que claro, decía. porque si vos lo Sí. llevas a la historia oficial, que el Mm, otro día lo pasaron por la tele, que hacía muchísimo yo sí, no la veía, ahí en la historia oficial es un tema íntimo, familiar, Claro. donde se dirime el tema. Y sin embargo, tiene un efecto, diríamos, precipitó una toma digamos, de conocimiento, de conciencia frente a lo que había pasado, en torno que eran decisiones de la familia, ¿no? Era una niña apropiada antes que ya se supiera, ¿no es cierto? Todas las denuncias que iban a haber en torno a la apropiación de bebés y de criaturas. Ujú. Bueno, Beatriz, dos cositas muy, muy rápidas. Dale. Digo, 1985 muestra algo que contradice lo que decías vos, una participación, tal vez, una revalorización que el peronismo no tuvo en el juicio de las juntas ni en la investigación para saber qué Totalmente. había ocurrido y por ahí en detrimento de la imagen de Alfonsín. Y después tomo algo que dijiste vos, no era lo mismo juzgar a la junta, ser presidentes y avalar el juicio de la junta que lo que ocurrió 25, 30 años después descolgando un cuadro, me imagino. Por supuesto que no es lo mismo. Y ahí diríamos, bueno, yo ayer justamente estaba viendo la ley que establece el feriado de hoy, ¿no? Es Ujú. del 2002. ujú, Y ahí, diríamos, a instancias de los organismos de derechos humanos se promueve el 24 de sí. junio.
Eso también dio de discusión en su momento, lo que pasa es que porque se celebraba, o por lo menos se conmemoraba, o se homenajeaba, o se renovaba el compromiso de la defensa de derechos humanos el 10 de diciembre, que era el Día Internacional de los Derechos Humanos y que fue el día que asumió el concilio, ¿no? Entonces, ahí hay como, diríamos, un velo de olvido frente al papel que cumplió ese gran político que después le fue mal en la presidencia, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver frente al gran acontecimiento que generó ese gobierno a partir de la creación de la CONADEP y de arriesgar, apostar a hacer ese juicio histórico. En ese momento. El legado de eso es que hoy la sociedad argentina saca, o digamos, no tiene en su horizonte salidas autoritarias para resolver los términos de su convivencia pública, sino que sigue apostando a un juego democrático más allá de todas las tragedias de la vida democrática, ¿no? Eso me parece que quedó centrado a partir de los años 70, cuando la democracia pasa a ser recuperada, porque en las décadas anteriores el juego democrático era visto como un juego de imberbes, de pavote. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por estos minutos. Han sido extraordinarios. Como viene la mañana, has enriquecido nuestro debate aquí en la radio. Te hemos escuchado con mucha atención. Así que te mandamos un abrazo. Y otra vez, muchas gracias por estos minutitos. No, gracias a ustedes. Bueno. Ahora habrá que ver la movilización. Sí. Nos vemos. Chau, adiós. En la República Perdida. También otra. Beatriz Bragoni. Qué pedazo de programa estamos teniendo, ¿no? Quédense un ratito.